Buenos días, hermanitos, sean bienvenidos a una clase más de la primaria. Seguimos aprendiendo en este programa de Ven, Sígueme y del Libro de Mormón. Nuestra clase de hoy se llama La Roca de Nuestro Redentor. Antes de empezar esta clase, quisiera preguntarles si saben lo que significa ciclo. Bueno, ciclo es algo que se repite varias veces y sigue repitiéndose infinidad de veces. En la escuela, alguna vez a ustedes les explicaron acerca del ciclo del agua. Como ustedes saben, por ejemplo, en la tierra el agua está en el mar, en lagos, en ríos, en lagunas, quebradas, qué sé yo, ¿verdad? Pero hay muchos depósitos de agua, hasta en un charco. Cuando hace sol, el sol sube la temperatura del agua y como ustedes saben, el agua tiene tres estados, líquido, sólido y gaseoso. Entonces el agua empieza a subir en forma de vapor y se aloja en las nubes. Y allí está condensadita con una temperatura muy fría. Pero viene entonces, ¿verdad? Cuando ya hay demasiadas, ¿verdad?, gotas de agua en las nubes se rompen y vuelve a caer en forma de lluvia. Y se aloja pues de nuevo en los ríos, lagos, lagunas, el mar y hasta en los charcos. Y esto vuelve a repetirse y a repetirse y a repetirse. Eso es un ciclo. Pues así como el ciclo del agua, ustedes pudieron ver en nuestra lectura de esta semana de un ciclo, pero un ciclo que es muy famoso, pero no es muy bueno, ¿verdad? Entonces vamos a leer en el libro de Elaman, en el capítulo 3, vamos a leer los versículos 24. Luego me voy a saltar y vamos a leer 33 y 34. Entonces, presten atención. Y ocurrió que en este mismo año hubo una prosperidad sumamente grande en la iglesia. Sí, de tal modo que miles se unieron a la iglesia y fueron bautizados para arrepentimiento. Ahora saltemos al 33 y dice: y en el año 51 del gobierno de los jueces también hubo paz, con excepción del orgullo, escuchen, que empezó a insinuarse en la iglesia, no dentro de la iglesia de Dios, sino en el corazón de aquellos que profesaban pertenecer a ella, y se ensalzaron en el orgullo, al grado de perseguir a muchos de sus hermanos. Y esta fue una iniquidad muy grande que hizo que la parte más humilde del pueblo sufriera grandes persecuciones y pasara muchas aflicciones. Entonces estamos viendo allí, hablamos de prosperidad, hablamos de orgullo y hablamos de persecución, aflicciones y padecimiento. Entonces ahora vamos a hacer otro saltito al capítulo 4, vamos a leer desde el 11 hasta el 15. Lleven la lectura. Vamos a ver. Ahora bien, ni estas grandes pérdidas para los nefitas, ni la terrible mortandad que hubo entre ellos, habría acontecido de no haber sido por su maldad. Estaban padeciendo muchas cosas graves, difíciles, pero producto de su maldad. Y su abominación que había entre ellos, sí. Y se hallaba también entre aquellos que profesaban pertenecer a la iglesia de Dios. Todos estos padecimientos, oigan bien. Y aquí el 12, algo muy importante. Y fue por el orgullo de sus corazones, por razón de sus inmensas riquezas, sí. Fue a causa de haber oprimido a los pobres, negado su alimento a los que tenían hambre y sus vestidos a los que estaban desnudos, e hirieron a sus humildes hermanos en sus mejillas, burlándose de lo que era sagrado, negando el espíritu de profecía y revelación, asesinando, robando, mintiendo, hurtando, cometiendo adulterio, levantándose en grandes contiendas y desertando y yéndose a la tierra de Nefi entre los lamanitas. Miren qué mal. Y a causa de su gran perversidad y su jactancia de su propio poder, fueron abandonados a su propia fuerza, quedaron solos, ya el poder de Dios no estaba con ellos. De modo que no prosperaron, sino que los lamanitas los afligieron e hirieron, y echaron delante de ellos hasta que los nefitas habían perdido la posesión de casi todas sus tierras. Miren,
Pero aquí Moronías, ¿recuerdan a Moronías? El hijo del capitán Moroni, que ahora es el capitán de los ejércitos. Predicó muchas cosas al pueblo por motivo de su iniquidad. Y también Nefi y Lei, que eran los hijos de Elaman, predicaron muchas cosas a los del pueblo, sí, y les profetizaron muchas cosas concernientes a sus iniquidades y lo que les sobrevendría si no se arrepentían de sus pecados. Empezó la predicación al pueblo. Y sucedió que se arrepintieron, y a medida que se arrepentían comenzaban a prosperar. Miren qué bonito, ¿verdad? Esta parte final, ¿verdad? Podemos ver, hermanitos, algo, ¿verdad?, bastante peculiar, ¿verdad?, o muy especial en estos versículos, ¿verdad? Podemos ver que si hay prosperidad a veces y mucha paz y tranquilidad, empezamos como a llenarnos de orgullo y a descuidarnos un poco en la parte espiritual. Y cuando nos llenamos de orgullo, el orgullo no permite que nosotros podamos obedecer los mandamientos del Señor. Entonces, al haber orgullo, viene la desobediencia, ¿verdad? Entonces, viene como la iniquidad. Y al haber iniquidad, entonces viene la destrucción y vienen los padecimientos. Pero según vimos, ¿verdad?, aquí en la lectura, cuando tenemos padecimientos y podemos humillarnos y arrepentirnos y también recibimos la predicación de la palabra, entonces viene ese arrepentimiento, ¿verdad? Cuando nos humillamos, reconocemos que no estamos bien y nos sometemos a la voluntad del Señor. Y ahí viene el arrepentimiento, y con el arrepentimiento viene de nuevo lo que es, ¿verdad?, la humildad, y la humildad nos ayuda a ser obedientes. Viene la rectitud, viene la prosperidad, y por eso es que en el libro de Mormón, ¿verdad?, es tan famoso este ciclo del orgullo, porque esto es algo que se podía volver a repetir, como el ejemplo que les puse del agua, de su clase de ciencias naturales. Esto puede estar ocurriendo, pero hermanitos, nosotros no debemos permitir que ese ciclo se viva en nosotros o se repita en nosotros. Nosotros procuremos solo vivir humildes y obedientes para poder ser bendecidos y prósperos hasta allí, ¿verdad? No permitamos, ¿verdad?, que nos llenemos de orgullo y podamos padecer. Fíjense que cuando habla de prosperidad y de bendiciones, no solo es cosas materiales. Ustedes pudieron leer algunas otras cosas que se mencionan ahí, que se lograban por la rectitud, por la humildad y la obediencia. Y ahí mencionan gozo y paz. Y yo les quiero relatar algo que a mí me ocurrió cuando yo tenía aproximadamente la edad de alguno de ustedes. Estaba yo en 4º grado y me había esforzado muchísimo para ahorrar un dinero para algo muy especial e importante para mí. Y era mucho dinero. Y en esa ocasión llegó alguien a mi casa, alguien que también era un niño, solo que era una niña como de 2 años más que lo que tenía yo. Y solo estábamos mi mamá, esa persona y yo. Y yo fui al baño. Y esa persona aprovechó entrar en mi dormitorio y se robó mi dinero. Cuando yo salí, la persona desapareció, pero mi mamá la logró ver comprando. Y esa persona no era alguien a quien mandaran con dinero a nuestra casa, ¿verdad? Entonces yo empecé a preguntar que qué se había hecho. Y mi mamá me dijo, se fue comprando, que qué raro, porque no andaba dinero, porque ella hasta almorzó en nuestra casa. Y yo fui corriendo a buscar mis ahorros, y sí, se los había llevado. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y pasaron muchos meses y esa persona no volvió a mi casa. Y una mañana, un sábado, yo estaba en mi cuarto, estaba jugando, no sé, y ella solo asomó un pedacito de su cara por la puerta. Mi mamá no le dijo nada, nadie le dijo nada, porque todos se dieron cuenta de lo que había pasado. Y yo solo la observé, y ya había pasado mucho tiempo, yo ya había llorado mucho, y como en la iglesia y en la casa siempre nos han enseñado a perdonar y olvidar, yo recuerdo que solo le dije, vení, jugué, y jugamos, ¿verdad? Y con esa persona siempre nos llevamos, nunca me pidió perdón, no me devolvió el dinero, pero yo tenía paz y tenía gozo, ¿verdad? Porque quizás el hecho de ser obediente hacía que mis pruebas no fueran tan duras o tan difíciles, o que yo no me aferrara a lo malo, ¿verdad? Y no quede olvidar y perdonar. Entonces, hermanitos, muchas veces las bendiciones que se mencionan de prosperidad no precisamente tiene que ser que tengamos cosas materiales en abundancia, sino que podamos tener tranquilidad de conciencia, paz interior,
paz en nuestro hogar, paz de conciencia y vivir en un entorno saludable de amor y de tranquilidad, y eso es mucho. Entonces, hermanitos, no permitamos que ese ciclo sea efectivo en nosotros. Mantengámonos solo en la parte que dice la humildad y las bendiciones y la prosperidad. Aquí podemos aprender, hermanitos, que si yo soy humilde, el Padre Celestial me bendecirá. Entonces no lo olvidemos. Ahora quiero que recordemos lo que Elaman le enseñó a sus hijos, que también ellos empezaron a recordar, ¿verdad? En el capítulo 5. Y vamos a ver este corto video de algunas cosas que Elaman enseñó a su hijo Nefi y Lei. Y nos pueden ayudar a no caer en el orgullo. Echemos un vistazo a este cortito video. Los capítulos que estudiaremos el día de hoy serán el Amán del 1 al 6, la roca de nuestro Redentor. En el libro de Mormón, los nefitas repitieron un patrón muchas veces. Este ciclo se repite tanto que incluso algunos lo han llegado a llamar el ciclo del orgullo. Número 1. Cuando los nefitas andan en rectitud, Dios los bendice y ellos prosperan. Número 2. Después de un tiempo, ellos se vuelven orgullosos e inicuos. Toman decisiones que los conducen a la destrucción y al sufrimiento. Número 3. Son humillados e inspirados a arrepentirse. Y número 4. Dios los bendice nuevamente. Pero, ¿qué es el orgullo? Imagina que estás jugando con un amigo y al final tú pierdes. ¿Qué es lo que haces? ¿Molestarte o felicitarlo porque ganó? Si te molestas, quizás estás siendo un poco orgulloso. El orgullo es el sentimiento de sentirte superior a otras personas. Si te molesta el perder, o si te enojas cuando alguien más recibe un premio, o si alguna vez te has burlado de alguien más, podrías tener el mismo orgullo que los nefitas tenían. El orgullo no es bueno. De hecho, nosotros debemos alegrarnos cuando a alguien más le va bien. Debemos siempre ayudar y nunca burlarnos. Hay algunos niños más tímidos en la escuela. Acércate a ellos. Podrías sorprenderte y llegar a ser mejores amigos. Para Dios, todos valemos igual y debe ser lo mismo para nosotros. Dios nos ha pedido que no seamos orgullosos y que amemos a nuestro prójimo. ¿Recuerdas a Elamán? Elamán enseñó a sus hijos Nefi y Lei que el orgullo y el amor a las riquezas podría destruir a su pueblo. Les enseñó cómo podían tener una fe más fuerte en Cristo y evitar el orgullo. Recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento. Imagina que vas a construir una nueva casa y tienes dos opciones. La primera opción es construirla sobre arena y la segunda es construirla sobre una roca. ¿Cuál elegirías? Si la construyes sobre la arena, seguramente cuando venga una tormenta, la arena no resistirá y la casa caerá. Si la construyes sobre una roca, entonces, a pesar de las fuertes tormentas, la casa no se moverá. Asimismo, nuestra fe, si la establecemos sobre una roca o sobre Jesucristo, no caerá. Jesucristo es el único que puede darnos seguridad y nunca fallarnos. Todos pasamos por tormentas en la vida, que puede ser una enfermedad, la muerte de un familiar, o a veces simplemente estamos tristes. Esas tormentas podrían hacernos caer si no estamos edificados sobre la roca. La roca que es Jesucristo nos brinda esperanza y paz en momentos difíciles. Ve el cielo afuera de tu casa y cuéntanos, ¿cuándo será la próxima tormenta? Bueno, en realidad es casi imposible saber para nosotros el momento exacto. De ese modo también es muy difícil saber cuándo una prueba llegará a nuestra vida. Casi siempre son inesperadas. Pero imagina que hasta que llegue la tormenta te preocupes por construir sobre la roca. Probablemente no tendrás el tiempo suficiente para hacerlo y será demasiado tarde.
Desde hoy, prepárate para construir tu fe sobre la roca que es Cristo. Bueno, hermanitos, ¿verdad? Ahí podemos ver lo importante de dónde vamos a fundar o edificar nuestra vida. Allí se nos presenta una casa, pero sabemos que en las escrituras es a manera de comparación, ¿verdad? O de ejemplificación, de metáfora, pero es nuestra vida la que nosotros debemos cuidar dónde la vamos a fundamentar. Y esto es en la roca, ¿verdad? En nuestro Salvador Jesucristo. Por eso nuestra clase de hoy se titula La roca de nuestro Redentor. Sabemos que la roca es fuerte y que muy difícil se destruye. Y por eso, ¿verdad? Si nosotros fundamos nuestra vida sobre la roca, va a ser para nosotros más fácil mantenernos en pie cuando pasemos por pruebas y dificultades. Y vamos a ver un versículo en particular que es muy bonito. En Elaman 5, el 12. Las palabras que Elaman dijo a sus hijos. Ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer nuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin. A causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. Estas son unas palabras muy importantes que nosotros las recordemos también. Son unas palabras muy sabias. Tal como nadie construye una casa en suelo movedizo, en suelo flojo, no. Así de importante es que nuestra vida esté fundada en Jesucristo, en el recuerdo de su sacrificio expiatorio, sus mandamientos, los convenios que hemos hecho, todo lo que Él nos enseña que debemos hacer. Él debe ser esa roca donde estemos parados, bien firmes, para que todas las tentaciones pasen de lado y no nos boten, como han visto los juegos de bolos, que va aquella gran bola negra y caen por allá los bolos, ¿verdad? Que nosotros estemos pero bien pegaditos a esa roca para que nada nos despegue y nada nos haga caer. Hermanitos, si edifico mi fundamento en la roca de nuestro Redentor, no caeré. Ni ustedes, ni nadie vamos a caer si fundamos, ¿verdad?, nuestra vida en Jesucristo. Entonces, esta semana, ¿verdad?, hemos escuchado bastante esa palabra de recordar, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, parte, hermanitos, de recordar, ¿verdad? Nosotros debemos de recordar en nuestra vida el sacrificio de Jesucristo. Debemos de recordar esos convenios bautismales, ¿verdad? Los adultos, esos convenios que hemos ido a hacer al templo. Los varones, ese sacerdocio que han sido avanzados y ordenados cada vez, ¿verdad? Y también debemos recordar esas leyes y mandamientos que Jesucristo nos ha dejado, que solo son para bendecirnos, que solo es para que nosotros podamos llevar vidas felices, plenas y no caer en el pecado, porque el pecado trae mucho dolor, mucha tristeza, mucho sufrimiento y nos aleja de nuestra exaltación y de poder vivir felices eternamente con Jesucristo, nuestro Padre Celestial, y nuestros seres amados que tenemos aquí como familia, ¿verdad? Entonces, procuremos recordar y procuremos vivir de acuerdo a lo que Jesucristo nos ha enseñado, ¿verdad? Él así nos manda y es muy importante, ¿verdad? Siempre en este capítulo 5 hemos aprendido, pasaron, ¿verdad?, unas cosas muy sorprendentes, cosas que nosotros normalmente no vemos. Y solo quiero leer parte del encabezado. Nefilim logran convertir a muchos encarcelados y son envueltos como por fuego. Una nube de oscuridad cubre a 300 personas, tiembla la tierra y una voz manda a los hombres que se arrepientan. Nefilim conversan con ángeles y los de la multitud son rodeados de fuego, ¿verdad? Recuerdan ese evento extraño, ¿verdad? Pero muy bonito que pudimos leer, ¿verdad?, esta semana. Y algo que quiero que notemos nosotros, ¿verdad?, acerca de esas nubes que aparecieron, ¿verdad?, en este relato, es que cuando nosotros pecamos también, es como si nos llenáramos de nubes espirituales, ¿verdad?, de nubes de tinieblas que no permiten que nosotros podamos ver bien.
Y cuando no podemos ver bien qué pasa, nos caemos, tropezamos, tenemos accidentes, sufrimos, nos da miedo, no hay seguridad, no hay paz, no hay tranquilidad. Entonces el pecado rodea nuestra vida de oscuridad, de nubes de tinieblas que no permiten que nosotros podamos ver las cosas que son correctas y tampoco nos permiten hacer las cosas que son correctas, ¿verdad? Pero algo que pudimos ver ahí, ¿verdad? Es que algunos se admiraron, ¿verdad? De qué era todo eso y de la voz que escucharon y todo lo que estaba pasando. Y se hicieron esa pregunta, ¿verdad? Y recuerdan a aquel hombre, ¿verdad? Aminadab, perdón, les dijo, ¿verdad? A estos hombres, ¿verdad? ¿Qué debían hacer? Y voy a leer aquí en el capítulo 5, 41. Y les dijo a Aminadab: debéis arrepentiros y clamar a la voz hasta que tengáis fe en Cristo, de quien os han enseñado Alma, Mulek y Serrón. Y cuando hagáis esto, será quitado la nube de tinieblas que os cubre, porque daba miedo estar como ellos estaban. Entonces, haciendo alusión a la respuesta que Aminadab dio a estos hombres, ¿verdad? Yo puedo aprender, y ustedes también, que si me arrepiento de mis pecados y clamo al Señor, tendré fe en Él y poder para quitar tinieblas espirituales. Entonces, hermanitos, alguna vez vamos a caer en un pecado, y el orgullo es un pecado que arrastra o nos conduce a hacer más pecados. Entonces evitemos el orgullo, ¿verdad? Pero si caemos en pecado y nos llenamos de esas tinieblas, de esa oscuridad pecaminosa que no nos deja avanzar hasta la luz de Cristo, solo debemos arrepentirnos, clamar a Él hasta tener una fe tan fuerte de que vamos a poder vencer y quitar todo eso de nuestro camino. Hemos aprendido que Jesucristo es ese fundamento seguro. Él es la roca donde debemos edificar nuestra vida. Y realmente, si somos humildes, vamos a ser siempre bendecidos, hermanitos. Es una promesa que el Padre y el Hijo no van a dejar de cumplir. Yo realmente sé que si somos fieles, somos humildes, somos obedientes, nos fundamos en Jesucristo, vamos a lograr la exaltación, que es lo máximo que ellos tienen para ofrecernos. Y también vamos a encontrar paz y gozo en esta vida. Aun cuando tengamos pruebas, vamos a tener su consuelo, su gozo, y no vamos a sentir más dolor, no vamos a sentir más pesar y vamos a ser felices. Y realmente, hermanitos, recordemos siempre esto, recordemos los convenios, recordemos que en Jesucristo Él es nuestra roca y nuestro Salvador, nuestro Redentor, nos ama. Él vive y dirige esta iglesia, y por eso estamos siempre cada domingo reunidos para seguir aprendiendo, y estamos cada semana como familia aprendiendo, porque queremos vivir nuevamente con Él. Esa es nuestra meta, eso es lo que queremos y a eso aspiramos. Y comparto estas cosas con humildad en el nombre de Jesucristo. Amén.